Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola chicos, ¿cómo están? Estaba en nuestra clase número 16 de física. Recuerden que aún estamos en el plan común que corresponde a la materia de primero y segundo medio, ¿sí? Cuando nosotros hagamos el cambio a la parte de, como el plan más específico, el que ustedes escogen, ahí que corresponde a toda la materia desde primero a cuarto medio, yo les voy a avisar, ¿sí? Como les avisé la semana, o como les conté la semana pasada, nosotros terminamos con la parte de física que era movimiento, fuerza y movimiento, ¿sí? Y hoy íbamos a empezar con energía. Así que súper atentos chicos porque empezamos con un nuevo módulo. Recordemos que la primera clase fue una como introducción a la física, algunas ideas de lo que era un vector, un escalar. Después vimos cómo transformar unidades. Ya vimos la parte de ondas, fuerza y movimiento. Ahora vamos con energía y después nos queda algo de tierra y universo. Pero de todas formas yo les voy a avisar cuando terminemos con plan común. Entonces empecemos con nuestra nueva unidad de energía, que específicamente nosotros hoy vamos a ver trabajo y potencia mecánica, ¿sí? Entonces, primero que todo, bueno, definición de energía, lo que es el trabajo mecánico, el signo del trabajo mecánico, gráfica del trabajo mecánico, potencia mecánica y relación entre la potencia y la velocidad. Entonces, primero veamos lo que es a grandes rasgos la energía. Dice que la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos, ¿ya? La unidad de medida que utilizamos para cuantificar la energía en el sistema internacional, chicos, es el joule, ¿sí? Y acá, antes de que mencionar esta parte de la transferencia de energía, recordemos que hay diferentes tipos de energía. Por ejemplo, está la energía mecánica. Yo las voy a ir mencionando a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la energía mecánica tenemos la cinética y la potencial. Tenemos energía eléctrica, energía atómica, ¿ya? Entonces eso es súper importante. Existen varios tipos de energía y además la energía es algo que no se destruye, sino que más bien se transfiere. ¿Y de qué manera yo puedo transferir la energía? Es lo que dice este apartado, que dice que la transferencia de energía de un cuerpo a otro puede ser en forma de trabajos, ondas y calor, ¿ya? Eso es súper importante. ¿Cómo yo puedo transferir la energía de un cuerpo a otro? Mediante estas 3 formas: trabajo, ondas y calor. ¿Y qué nos vamos a basar hoy? Nosotros en el trabajo. Entonces, si nos preguntaran qué es el trabajo, una forma de transferir la energía, ¿ya? Entonces vamos con el trabajo mecánico. Dice, si un cuerpo de cierta masa m, dice la letra independiente del valor que tome, experimenta un desplazamiento, recordemos que el desplazamiento es un vector, bajo la acción de una fuerza externa, también es un vector. Entonces se habla de trabajo mecánico realizado por la fuerza F y se designa con la letra W, ¿ya? Antes de que veamos la formulita, quiero que analicemos un poquito el dibujo que les puse yo, porque dice, una pregunta que nos tenemos que hacer: ¿toda fuerza actuando sobre un cuerpo realiza trabajo sobre él? Recordemos que cuando nosotros vimos, chicos, fuerza y movimiento y analizamos la fuerza, hicimos como un diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? De las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, por ejemplo, si yo quiero hacer un diagrama de cuerpo libre, en este caso, voy a hacerlo acá en este lado. Recordemos que un diagrama de cuerpo libre era que yo dibujaba las fuerzas en... Voy a cambiar de color. Dibujaba las fuerzas en un sistema de coordenadas cartesianas, ¿cierto? Entonces acá está el centro, que en este caso sería la cajita.
¿Qué fuerzas actúan sobre esta caja, chicos? Entonces, siempre dijimos que, por ejemplo, tenemos el peso que siempre es vertical hacia abajo, ¿sí? El peso que en algunos lados lo ponen con W, pero en este caso lo vamos a poner con una letra P. ¿Por qué? Porque recuerden que el trabajo se designa con una letra W, entonces para que no nos confundamos, ¿ya? ¿Qué otra fuerza existe? Fíjense que esta está en contacto con una superficie. Cuando un cuerpo está en contacto con una superficie, aparece una fuerza conocida como la normal, ¿ya? ¿Qué otra fuerza existe? Esto es la vertical. Veamos ahora la horizontal. Una fuerza que está aplicando el sujeto, que es la que sale aquí en el dibujito, pero que va en la dirección de las X positivas, ¿cierto? Y además, si recordemos que si el apartado me dice que no existe roce, nosotros siempre tenemos que considerar que hay una fuerza de roce, que es aquella que nace de del movimiento en la superficie, entre el contacto entre la superficie, por ejemplo, del suelo y la caja en este caso. O sea, acá tenemos una fuerza de roce. Esas son las fuerzas, chicos, que están presentes al menos en este dibujo. Pero ¿cuál era la pregunta? Me pregunta si todas las fuerzas realizan trabajo. O sea, la pregunta es, normal, esta fuerza F, el peso y la fuerza de roce realizan trabajo. ¿Qué es lo importante entonces cuando nosotros vemos trabajo mecánico? Que las fuerzas que realizan trabajo son aquellas que están en la misma dirección que el desplazamiento. Fíjense, en este caso, ¿cuál es el desplazamiento? El desplazamiento está, acá lo dice, es horizontal. Entonces, las únicas fuerzas que en este caso realizan trabajo sería la fuerza de roce y la fuerza F, que es la fuerza que está aplicando acá el sujeto en la cajita. Entonces, súper importante, ¿cuáles son las fuerzas que realizan trabajo? Aquellas que se encuentran en la misma dirección que el desplazamiento. Es por esto que en este caso la normal y el peso no realizan trabajo porque se encuentran en dirección vertical y el desplazamiento es horizontal. Al no encontrarse en la misma dirección que el desplazamiento, no realizan trabajo, ¿ya? Eso es súper importante a la hora de que vemos trabajo mecánico. Bueno, chicos, recuerden que yo cuando hago esta explicación y rayo, a mí se me queda como pausado el chat. Por eso yo después que me empiezo a leer, así que a medida que vayamos avanzando voy respondiendo algunas preguntas. Pero espero que entonces, primera idea, el trabajo mecánico es, vamos a leerlo de nuevo, si un cuerpo de cierta masa M experimenta un desplazamiento bajo la acción de una fuerza externa F, entonces se habla de trabajo mecánico. Y dijimos que no todas las fuerzas realizan trabajo, ¿ya? Lo analizamos con el dibujito que tenemos. Entonces, fíjense, como vimos anteriormente, solo la fuerza F y la fuerza de roce realizan trabajo sobre el bloque. Por lo tanto, se define el trabajo W realizado por una fuerza externa como el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento, ¿sí? Ahora, chicos, quiero que explicar un poquito esto del coseno porque yo estoy segura que acá siempre hay una confusión, porque en el colegio a ustedes le presentan el trabajo mecánico de esta forma. Les dicen que el trabajo mecánico es igual, que se denomina con la letra W, fuerza por desplazamiento, ¿sí? Ahora, ¿qué era lo importante que acabamos de analizar? Que las fuerzas que nosotros vamos a considerar que realizan trabajo son aquellas que se encuentran en la misma dirección que el desplazamiento. Estas tienen que estar en la misma dirección. No importa si no están en el mismo sentido. Por ejemplo, nosotros delante vimos que, fíjense, el desplazamiento en este sentido y el roce era en el sentido opuesto. Pero no obstante se encuentran en la misma dirección. Por ende, igual es una fuerza que realiza trabajo. ¿Ya? Pero fíjense que acá dice que es el producto punto. Por eso acá le puse como un puntito más grande en la fórmula, ¿ya? ¿Qué significa en física cuando nosotros trabajamos con producto punto? Se desarrolla de esta forma. Es el módulo de la fuerza. Esto es una multiplicación normal, por eso le puse el puntito más pequeño, por el módulo del desplazamiento, que es el módulo, chicos, solamente el número. No importa acá el signo, ¿ya? Solamente el número. A eso se refiere con esto del módulo. Por el coseno del ángulo que forma entre la fuerza y el desplazamiento. Ya lo vamos a analizar un poco más, pero análogamente, recordemos que nosotros cuando vimos torque, ¿cierto? Nosotros vimos que teníamos era la fuerza por el desplazamiento, ¿cierto?
Pero en este caso era un producto cruz y por eso después nosotros le añadíamos el seno. Cuando nosotros trabajamos con producto punto, trabajamos con coseno y cuando trabajamos con producto cruz, añadimos el seno. Y muy similar a lo que explicamos, chicos, cuando hablamos de el producto punto, hay casos que solamente me queda fuerza por desplazamiento. ¿Cuál es ese caso? Miren, fijémonos acá. Primero que todo, fíjense acá cómo es el desplazamiento. Este es el primer caso. Vamos a ponerle caso 1, caso 2 y el caso 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que me están diciendo estos casos, chicos? Fíjense, acá el desplazamiento, la cajita se está moviendo en un sentido positivo de las X, ¿cierto? Como muestra la flecha verde en el caso 1. Ahora el ángulo, este ángulo que yo digo acá es este ángulo, el que forma el desplazamiento con esta fuerza. ¿Sí? Fíjense, ¿qué pasa cuando el ángulo es menor a 90 grados? El trabajo va a ser positivo. ¿Por qué va a ser positivo, chicos? Porque cuando nosotros trabajamos con ángulos del primer cuadrante, este es el primer cuadrante, el coseno en este punto es positivo. Por eso en este caso es positivo, porque acá el coseno, por ejemplo, de 30 grados me va a dar un valor positivo. ¿Ya? Por eso me dice que el trabajo es positivo. Veamos el segundo caso. En el segundo caso la fuerza se encuentra justo en la línea de los 90 grados, formando un ángulo recto entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Por qué acá se dice que el trabajo es 0? Porque el coseno de 90 grados, para la gente que tenga dudas, que lo ponga en la fórmula, es 0. Entonces, si yo multiplico 0, independiente de lo que sea la fuerza y la distancia, el trabajo me va a dar 0. ¿Ya? El tercer caso es cuando el ángulo es mayor a 90 grados. Fíjense, en este caso, este es el desplazamiento, acá está la fuerza, para la gente que no lo ve, y aquí está el ángulo, es mayor a 90 grados. ¿Y por qué en este caso dice que es menor a 0 o el trabajo va a quedar con signo negativo? Porque cuando yo trabajo con coseno de algún ángulo, los ángulos del coseno que se encuentran en el segundo cuadrante van a ser negativos. O sea, por ejemplo, si yo calculo el coseno de 100 grados, me va a dar un signo negativo. Es por eso que después la multiplicación hace que mi trabajo sea negativo, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, el trabajo va a depender si el ángulo es menor a 90, como el primer caso, el trabajo va a ser 0 si el ángulo es 90 y el trabajo va a ser negativo si el ángulo es mayor a 90 grados. Ahora, cuando nosotros hablamos de trabajo óptimo o máximo, fíjense en este caso, porque esta es la formulita que les dan a ustedes en el colegio, porque a ustedes les dan esta formulita, porque cuando nosotros, por ejemplo, suponiendo que tenemos acá, para allá es el desplazamiento y mi fuerza también va para allá, ¿qué ángulo están formando? Están formando un ángulo de 0 grados, fíjense, ¿ya? Están en la misma dirección. ¿Qué pasa cuando fuerza y distancia están exactamente en la misma dirección? El ángulo que forman es 0. El coseno de 0 es 1 y por eso esta parte de acá es como que se eliminara, porque coseno de 0 es 1 y me queda solo fuerza por desplazamiento. Entonces, por eso que a usted en el colegio le dan esta fórmula, chicos, porque por lo general trabajan con este tipo de ejercicios, no con algún ángulo en específico, ¿ya? Pero no se confundan con eso. Lo mismo pasaba con el torque. El torque por lo general se daba esta como fórmula muy parecida a esta, pero también existían casos en donde yo podía tener un cierto ángulo y por eso me cambiaba la formulita. Entonces, vayamos resumiendo un poco lo que hemos visto. ¿Ya? Entonces, antes de ver un poquito las preguntas, vayamos resumiendo un poquito la idea. Dijimos que era el trabajo mecánico. Entonces, el trabajo mecánico es este producto fuerza entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Ya? Ahora, ¿qué fuerzas son las que influyen en el trabajo mecánico? Eso es lo que nos habíamos planteado inicialmente. Inicialmente, nosotros dijimos que no todas las fuerzas realizan trabajo. ¿Cuáles son entonces las fuerzas que realizan trabajo? Las fuerzas que realizan trabajo son aquellas que van en la misma dirección en la cual se aplica la fuerza. Un ejemplo, siempre uso este ejemplo de la silla aprovechando que tiene rueditas. Yo en este minuto estoy parada, ¿sí? Estoy en reposo. ¿Qué pasa si alguien viene y me empuja? ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que las fuerzas, en este caso yo, al igual que la cajita, ¿qué fuerzas están en presente? Supongamos que acá hay una persona que me está empujando. Hay una fuerza que va en este sentido y dirección y hay otra fuerza de roce que es siempre, recordemos que la fuerza de roce siempre es opuesta al movimiento. Si yo me muevo para allá, el roce es para el otro lado. Si yo me muevo en este sentido,
la fuerza de roce apunta hacia el otro lado. Entonces, en este caso, al igual que en la cajita, las únicas fuerzas que realizan trabajo son esta fuerza que me empuja y la fuerza de roce. No obstante, igual hay otras fuerzas presentes, por ejemplo, mi peso. Yo estoy sentada en una silla, la fuerza peso siempre está presente. Y además tengo la fuerza normal que nace por este contacto que tengo yo con la silla. A pesar de que existen esas fuerzas, chicos, esas fuerzas no realizan trabajo debido a que no se encuentran en la misma dirección del desplazamiento. Ahora, analicemos esto. Supongamos que alguien, o yo estoy amarrada a algo, ¿ya? Y ese algo me levanta. Entonces yo me paro y después me puedo sentar. En este caso, mi desplazamiento va a ser vertical. Entonces, en ese caso, ahí sí que mi peso y la normal serían las fuerzas que están realizando el trabajo y no las otras fuerzas horizontales, ¿ya? Espero que esa idea haya quedado súper claro, que no todas las fuerzas presentes realizan trabajo, ¿sí? Y vimos el tema de los signos. Vimos que este desplazamiento con la fuerza pueden formar un cierto ángulo, ¿ya? Cuando ese ángulo es menor a 90, el coseno de un ángulo que se encuentra en el primer cuadrante, dije yo, era positivo. Es por eso que el trabajo me da positivo, ¿sí? Ahora, después, si esta fuerza con el desplazamiento justo, chicos, justo forman 90 grados, ¿qué significa esto? Que el trabajo va a ser 0. Ahora, alguien me preguntó que si por ejemplo, que si no hay trabajo no hay movimiento. Pensémoslo así. Yo me quiero desplazar horizontalmente, ¿ya? Para yo desplazarme horizontalmente, alguien me tiene que hacer una fuerza horizontal o quizá un poquito inclinada. Por ejemplo, si alguien me empuja con el brazo así como inclinado, igual me va a poder empujar. Pero ¿cómo va a ser mucho más fácil que sea completamente horizontal su brazo empujándome? ¿Qué pasa si yo me quiero mover horizontalmente y alguien en vez de empujarme acá al lado me agarra, no sé, del chaleco y me tira hacia arriba? ¿Va a hacer que mi desplazamiento sea horizontal? No. Va a hacer que mi desplazamiento sea vertical, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo que yo necesito o lo que yo quería era que mi desplazamiento fuera horizontal. En ese caso no habría movimiento horizontal, habría movimiento vertical, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Entonces, fíjense, cuando dice que el trabajo óptimo máximo, dice que cuando forman un ángulo de 0 grados. ¿Qué significa eso? Si mi desplazamiento, lo mismo que les acabo de decir, chicos, ¿ya? Por ejemplo, si yo me quiero mover así, horizontalmente, ¿ya? Si yo me quiero mover horizontalmente, piénsalo lógicamente. ¿Qué es lo más fácil? Que alguien me empuje así justo, como en línea, a mí o que yo empuje a alguien así como con un cierto ángulo. Obviamente, si yo quiero empujar algo horizontalmente, se me hace mucho más fácil, máximo o óptimo el trabajo, si yo lo hago esta fuerza justamente horizontal y no con un cierto ángulo. Si lo hago con un cierto ángulo, ¿realizo un trabajo? Sí, realizo un trabajo. ¿Voy a poder mover este cuerpo? Lo voy a poder mover, pero me va a costar mucho más, ¿sí? Es por eso que se dice que el trabajo es óptimo máximo cuando el ángulo que se forma es 0 grados. O el dibujito que le hice yo, que en este caso no aparece acá, que era, supongamos, el mismo ejemplo que tenemos acá. Tenemos la cajita, queremos desplazarlo así, entonces este es el desplazamiento. Y voy a cambiar de color para que no se pierdan. El desplazamiento es el azul y la fuerza tendría que ser en la misma dirección en sentido. Fuerza roja y azul desplazamiento. Este es el caso en donde yo tengo mi trabajo máximo. ¿Por qué? Porque el ángulo que forman fuerza y desplazamiento es 0 y el coseno de 0 no es 0, chicos, es 1. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Ya? Espero que le haya quedado claro esto con respecto al trabajo. ¿Sí? Voy a ver si hay alguna pregunta que quedó por ahí. Alguien pregunta si torque entra a la PSU. Entra en la PSU. De hecho, vimos una clase de torque. Alguien pregunta, no se mueve si es que la fuerza es menor al peso. Ya, ahí respondí la idea de que si algo se mueve, si el torque es 0, o sea, si el trabajo es 0, ¿ya? Ahora, chicos, fíjense que cuando estábamos, ya hay varias preguntitas. Miren, primero que todo voy a hacer una pequeña pausa porque la idea es que las preguntas las vayamos viendo más que nada en los ejercicios, ¿ya? La idea es pasar la materia y la parte de ejercicio hacer preguntas, pero igual me voy a dar unos minutitos para responder. Alguien pregunta, profe, si la fuerza es 0,
en el trabajo y el desplazamiento es positivo, ¿existe movimiento? Chicos, recordemos que cuando nosotros estudiamos las leyes de Newton, es súper importante tener esto en cuenta. Las leyes de Newton, por eso yo primero pasé fuerza y movimiento y después pasé esta parte de energía. Porque en este caso seguimos como hablando de fuerzas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante? Recordemos que hay una ley de Newton que se llama la ley de inercia. ¿Qué significa la ley de inercia? Que la hemos dicho varias veces. ¿Qué pasa? Yo en este minuto estoy en reposo. Si alguien no viene y no me empuja, ¿me van a poder sacar de esta situación de reposo? No. La única forma que yo salga de esta forma de reposo es que alguien me empuje, o bien yo, para yo poder moverme, estoy aplicando una fuerza con mis pies al suelo para moverme. Si no, no me puedo mover. Entonces, para que haya movimiento, ¿debe existir una fuerza externa? Sí. Ahora, ese es un caso. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en... Recordemos que... supongamos que esta vez ahora ya no estoy en reposo, sino que me estoy moviendo con velocidad constante. ¿Qué significa que estoy con velocidad constante, chicos? Que llevo la misma velocidad en cualquier tiempo, ¿sí? En este caso, nadie me va a poder sacar de esta situación de velocidad constante a menos que una fuerza se aplique sobre mí, ¿ya? Ahora, el tema de la velocidad constante es súper... ideológica, por decirlo así, y súper ideal, chicos, porque es súper difícil que algo se mueva con la misma velocidad siempre, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, cuando analicemos el tema del movimiento y la fuerza, para que haya movimiento necesitamos de una fuerza, ¿sí? Porque el tema de la velocidad constante, chicos, es súper ideal. Se habla de velocidad constante para que nosotros podamos entender los fenómenos, pero por lo general es súper difícil que algo se mueva como velocidad constante, ¿ya? Creo que ahí respondí una pregunta. Y la otra dice, chicos, ¿todo movimiento requiere trabajo? Es una súper buena pregunta. Vamos a ver ahora, recuerden que vamos a ver potencia y velocidad. Así que espérense un poquito ahí y vamos a avanzar con esa pregunta. ¿La velocidad cero también es constante? No, chicos. Cuando algo tiene velocidad cero significa que está en reposo. Constante es que está en movimiento, pero por ejemplo ya, yo me estoy moviendo a 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, es todo el rato a la misma velocidad. Pero velocidad cero significa que es totalmente en reposo. ¿Ya? Acá yo estoy con velocidad cero. Si estoy con velocidad cero, obviamente estoy con aceleración cero, ¿sí? Y si estoy con velocidad constante, también tengo una aceleración cero, ¿ya? Ahí, eso, chicos, para que lo vayan analizando. Siempre analicen, cuando hablamos de fuerza, tienen que analizar respecto a los principios de Newton. Gráfico del trabajo mecánico, ¿ya? Como en todos los apartados que hemos viendo, yo les voy poniendo gráficos, ¿ya? Pero con la idea de que no se aprendan de memoria qué representa cada uno, ¿cierto? Yo les he dicho que intenten analizar qué puedo obtener yo de un gráfico y qué no. Y lo he mencionado muchas veces. Por ejemplo, en este caso, ¿qué me está representando este gráfico? Dice fuerza versus R. Recuerden que cuando hablamos de desplazamiento en muchos textos, en vez de ponerle una D, le van a poner una R, pero tienen que fijarse siempre, más que nada, en las unidades de medida. Si las unidades de medida son en metros, ¿sí o no? Siempre me está hablando como de longitud, ¿ya? O en este caso de desplazamiento. Entonces, fíjense, ¿qué significa que la fuerza sea así, una recta? Significa que es constante. Por ejemplo, que si alguien me está empujando, supongamos que están graficando que alguien me está empujando. Significa que la fuerza que están haciendo es siempre la misma, no que primero hace menos y después más fuerza. ¿Ya? A eso se refiere con una fuerza constante, que la fuerza que están aplicando sobre mí, por ejemplo, para empujarme, son siempre igual. ¿Ya? Por eso es así. Si por ejemplo, la fuerza fuera en aumento, fuera menos fuerza y después más fuerza, tendríamos como una recta así, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, cada vez que yo veo un gráfico, tengo que ver dos cosas. Yo de los gráficos puedo obtener algo mediante su pendiente y mediante su área. Eso ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en este caso, chicos? En este caso, fíjense que esto tiene pendiente, no. Recordemos que la pendiente de una recta hace referencia a cuando tenemos una gráfica así. La pendiente es la inclinación de una recta. Imaginémonos que esto es un cerrito. ¿Tiene inclinación? Este sí. En este caso, si fuera un cerro, ¿tiene inclinación? No, es totalmente
como recto, sin inclinación. Entonces, si no tiene pendiente, la pendiente que se simboliza por una letra M, ya no la analizamos. Y analizamos el área, que en este caso sí la podemos calcular. Entonces, ¿qué podemos calcular por el área? En este caso es un rectángulo, ¿ya? Entonces, en el rectángulo que tenemos en la base, fíjense, la base vendría siendo el eje X. Tenemos el R, en este caso, o el desplazamiento. Y un rectángulo es base por altura. Y en la altura, en este caso, ¿qué tenemos en el eje Y? La fuerza. Entonces, fíjense, fuerza por desplazamiento es exactamente lo mismo que trabajo. Entonces, ¿qué es lo que me da el área de esta gráfica? Es el trabajo, ¿ya? De esa forma siempre hay que analizar el tema de los gráficos. Primero veo si tiene pendiente. En este caso no tiene pendiente, entonces analizo el área. Puede que sea necesario que analicen en algún caso ambos, tanto pendiente como área, para ver qué es lo que me está pidiendo el problema, ¿sí? Pero en esa forma tienen que analizarlo, ¿ya? Y tienen que aprenderse el área de figuras básicas, por ejemplo, un cuadrado, un rectángulo y un triángulo. Y con eso basta, ¿ya, chicos? Entonces, en este caso, como dice acá abajo, el área bajo la recta representa el trabajo mecánico. Puede que, por ejemplo, les saliera una X y entre paréntesis metros. ¿Ya? Eso es súper importante. Ya no, por ejemplo, el desplazamiento siempre lo pongo con una D y una flechita arriba. La flechita hace referencia a que es un vector, pero no se queden con esa idea que el desplazamiento en todos lados se menciona como una D. ¿Qué es lo importante, chicos? Que tengan en cuenta siempre las unidades de medida. Si yo hablo de velocidad o de rapidez, estoy hablando de metros partidos por segundo en sistema internacional. Si yo hablo de fuerza, hablo de Newton. Ahora dijimos energía, es Joule, ¿cierto? Entonces, y si estamos hablando de desplazamiento es en metros, ¿ya? Vamos entonces ahora con la potencia mecánica. ¿Qué es la potencia mecánica? La potencia mecánica, que se abrevia con una letra P, es el trabajo mecánico desarrollado en una unidad de tiempo. Entonces la potencia mecánica se define como la rapidez con que se realiza un trabajo y se mide en watts. Watts es el sistema internacional de medida. Sí, creo que analicemos un poquito el tema de las unidades de medidas, pero antes de eso, la potencia, uno siempre dice, este auto es súper potente, ¿cierto? Tiene un motor súper potente, ¿ya? Está estrechamente relacionado con lo que estamos hablando. Estamos hablando de la rapidez con que se realiza un cierto trabajo, ¿ya? Entonces, quiero que analicemos las unidades de medida. Pero primero que todo tenemos que ver que la potencia es igual al trabajo partido en el tiempo que se realiza. Ya supongamos que alguien me está empujando, entonces hay una fuerza y un desplazamiento, por ende hay un trabajo mecánico. Pero este empuje lo hizo durante 5 segundos. Yo teniendo el trabajo y el tiempo puedo saber la potencia con que esta persona que me empujó realizó este trabajo, ¿ya? Ahora, analicemos las unidades de medida. Primero que todo, nosotros teníamos que el trabajo era fuerza por desplazamiento, independiente del coseno, chicos, porque el coseno de un ángulo solamente es un número, por ende no tiene unidades de medida, ya por eso no lo voy a poner. ¿La fuerza en qué se mide, chicos? La fuerza sabemos que se mide en Newton, ¿ya? Y el desplazamiento en qué se mide en metros. Entonces, cuando dicen Joule, que hace referencia a la persona que descubrió esto del trabajo, es la abreviación de Newton por metro. Eso es súper importante, chicos, ¿ya? Entonces, ahora fíjense, si hablamos de potencia, que es trabajo partido en tiempo, nosotros dijimos que el trabajo en sistema internacional es Joule, y por otro lado, tiempo en sistema internacional es segundo. Entonces, el watts es la abreviación de Joule partido por segundo. Eso es súper importante. Estas abreviaciones de watts, Joule, Newton se hacen referencia a los científicos que lo han descubierto, porque Newton también es una abreviación. Recordemos que Newton nace de kilogramo, metro, partido por segundo al cuadrado, ¿sí? Por eso, si yo veo Newton, automáticamente sé que todas mis unidades de medida tienen que estar en sistema internacional, porque fíjense, aquí involucra masa, que está en kilogramos, involucra longitud, que está en metro, y involucra tiempo, que está en segundo, pero todas las unidades están en sistema internacional. Entonces, si yo veo un problema que me están dando una fuerza en Newton, sé al tiro que mi distancia, por ejemplo, tiene que estar en metros, que mi tiempo tiene que estar en segundo, que si me llegan a dar una masa tiene que estar en kilogramos. Entonces Newton nace de kilogramos metros partidos por segundo al cuadrado.
O sea que Joule yo también lo podría escribir como, fíjense, esto por metro, esto es Newton, y esto por metro. Es lo mismo que yo escriba kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque a este yo le multiplico metro con metro, misma base, sumo exponentes, metro cuadrado. Entonces Joule, si yo lo quisiera analizar así, desde la forma más básica, sería kilogramos, metro cuadrado, segundo cuadrado. Pero que es lo mismo que Newton por metro, ¿ya? De esta forma yo puedo ir haciendo el análisis que se llama adimensional, las unidades de medida, ¿sí? Eso es súper importante. Pero recuerden que cuando la fuerza la dan en Newton, sistema internacional. Y watts, ahora en este caso, que es la potencia, sistema internacional. Y trabajo, Joule, sistema internacional. Hay otra forma de medir la potencia que yo creo que muchos han escuchado sobre los caballos de fuerza, ¿sí? Cuando hagamos un ejercicio vamos a analizar a cuántos watts equivalen, la equivalencia entre caballos de fuerza y watts, ¿ya? Pero también es una unidad de medida de potencia mecánica. Entonces, potencia mecánica, trabajo partido en tiempo, ¿sí? Ahora, relación entre potencia y velocidad, ¿ya? ¿De dónde nace esta idea, chicos? Porque si nosotros estamos hablando de un trabajo, estamos hablando, sí o sí tenemos relacionado por ahí una fuerza, por ende tenemos movimiento. Entonces, si tenemos movimiento y queremos ver la potencia, existe la posibilidad de que nosotros podamos relacionarlo con la velocidad. ¿Y cómo se llega a esta fórmula? ¿Por qué? Yo podría llegar y darle la fórmula, pero no es la idea. Ya la idea es que ustedes cuando lleguen a la prueba, más que aprenderse las cosas de memoria, se acuerden, pero puedo sacar esto por este lado, este por este lado. Ya, no todo de memoria, porque la memoria de repente hay gente que es muy buena, pero hay gente que le falla un poco. Y yo me incluyo en ese grupo. Ya, chicos, entonces veamos cómo se llega a esta relación entre potencia y velocidad. Nosotros sabemos que la potencia es igual al trabajo dividido en el tiempo, ¿cierto? Que es lo que dice esta primera formulita. Ahora, de esta a esta, nosotros sabemos que trabajo es lo mismo que fuerza por distancia por el coseno que forman el ángulo entre la fuerza y la distancia. Fíjense, eso se reemplazó aquí. Nada más que eso, partido en tiempo. Y por otro lado, nosotros sabemos que la rapidez de cualquier cuerpo la podemos obtener mediante distancia partido en tiempo. Fíjense, distancia partido en tiempo. Entonces, acá, en vez de poner distancia partido en tiempo, vamos a poner velocidad. Fuerza, que es esta fuerza que está aquí, por velocidad, que es lo que acabo de encerrar, y por lo que me daba que era este coseno del ángulo. ¿Qué pasaba? Ahora, acá tenemos la relación entre la fuerza y la velocidad. Ahora me van a preguntar, pero ahora, ¿este ángulo de qué va a ser con qué? Por ejemplo, si yo me estoy moviendo en esta dirección y la fuerza también va en esta dirección, en este caso es el ángulo que forma la fuerza con la velocidad o la rapidez, ¿ya? Pero cuando, por lo general se cumple esta de acá abajo, que es la potencia máxima. ¿Cuándo la potencia es máxima? En algún cuerpo cuando el ángulo que forman, este caso acá, es 0. Y nosotros dijimos que coseno de 0 grados es 1. Entonces me queda esta formulita de que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo calcular así la potencia o la puedo calcular como trabajo partido en tiempo. De ambas formas, chicos, yo puedo obtener la potencia. Sigue siendo la misma magnitud física, entonces tanto sea aquí o acá, yo voy a tener que se mide en watts, ¿cierto? Porque eso dijimos, ¿ya? Pero existe una relación entre la potencia y la velocidad, ¿ya? Y de esta forma es como se llega. Fíjense, es como desglosar la fórmula principal que nosotros teníamos, ¿ya? Pero en el fondo vamos a tener dos formulitas para la potencia mecánica. Esto es materia de segundo medio, hoy es materia de segundo medio, chicos, energía. Y entonces, espero que le haya quedado claro, empezamos a ver lo que era energía. Vimos que el trabajo era una forma de transferir energía. Vimos lo que era trabajo mecánico, su gráfica, su formulita. Vimos por qué a veces daba positivo y negativo. Y después vimos la potencia mecánica, que es la relación de con qué rapidez se realiza un trabajo. Ya por eso cuando hablo de rapidez de que se realiza un trabajo, yo la potencia la puedo relacionar con rapidez o velocidad, porque en este caso, bueno, se considera como rapidez porque solamente tomamos el numerito como un escalar, ¿ya? Y también dijimos que la potencia es el trabajo partido en el tiempo. De esas dos formas podíamos calcular la potencia.
¿sí? Y lo que pregunta Javiera, si esta materia es de segundo medio, sí, chicos, estoy viendo energía de segundo medio y me voy a quedar, acuerden que cuando yo termine con la materia de primero y segundo, les voy a avisar para la gente que haga el electivo. En la figura, bueno, acá dice en la figura y no hay una figura, así que yo voy a hacer el monito. En la figura una persona ejerce una fuerza F sobre una maleta al transportarla. Al transportarla, una distancia horizontal de 5 metros con rapidez constante v hacia la derecha, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo W realizado por la fuerza F? Entonces, antes de hacer esto, yo tendría que haberles puesto el monito, ¿ya? El monito de esto era que había una persona que tenía, voy a ir cambiando los colores para que no se confunda, que tiene una maleta aquí en la mano, ¿sí? Tiene una maleta. Y habla de una fuerza F. ¿De dónde sale esta fuerza F? El monito era así, chicos, lo que pasa es que se me olvidó adjuntarlo. Dice que, entonces la figura, una persona ejerce una fuerza F. Esta fuerza F era vertical hacia arriba, ¿sí? Así. Sobre una maleta al transportarla una distancia horizontal de 5 metros. O sea, quiere transportar esta maleta así, una distancia de 5 metros horizontal. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, con una rapidez constante. Me está diciendo que es con una rapidez constante. Y dice, ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza F? Entonces, ¿qué es lo que le dije yo? Fíjense, ¿cómo está en este caso fuerza y desplazamiento? Primero que todo, la fuerza está apuntando vertical hacia arriba y el desplazamiento está hacia el otro sentido, entonces forman un ángulo de 90. Por ende, dijimos que en este caso, lo primero de analizar, si yo hago trabajo es igual a fuerza por distancia y por el coseno, nosotros sabemos que el coseno de 90 es 0. Ya lo podría haber sacado por ese lado, entonces el trabajo es 0. Pero además, ¿qué les dije yo? Que las fuerzas que realizaban trabajo mecánico son aquellas que se encuentran en la misma dirección que el desplazamiento. En este caso están en dirección totalmente opuestas, por ende el trabajo realizado por esa fuerza es 0 joule. Recordemos que trabajo se mide en joule, ¿sí? Eso era muy fácil de analizar, lo que pasa es que me faltó el monito. Ya, pero espero que se entienda súper bien ahí. 0A, bien, muy bien, chicos, ¿ya? Ejercicio número 2. Para la gente que me está pidiendo que vaya un poco más lento, terminemos los ejercicios y hacemos preguntas, ¿ya? Pero yo no me puedo atrasar porque recuerden que después viene otra profesora. Ya, entonces, ¿cuál es la potencia mecánica? Ahora me está hablando de potencia. Entonces, siempre, chicos, en estos casos, ¿qué le he dicho yo siempre? Datos, súper importantes. Dice, ¿cuál es la potencia mecánica? O sea, me está preguntando por potencia. Esa es mi incógnita. Desarrollada al levantar un cuerpo de 91 newton. O sea que la fuerza es de 91 newton. A una altura de 2 metros. A una altura de 2 metros. Esas son las unidades de medida, ¿cierto? Metros y esta es newton. Si el tiempo empleado fue de 7 segundos. ¿Sí? Entonces, fíjense. Acá hay algo súper importante. Antes de yo empezar a calcular cosas, miro las alternativas y la potencia me la están dando en watts. ¿Qué significa eso? Que tiene que estar todo en sistema internacional, o sea, en kilogramos, metros y segundos. Esto ya está en newton y ya sabemos que representa sistema internacional de medidas. La altura o la distancia está en metros, así que está bien, y el tiempo está en segundo, entonces no tengo que transformar nada. Eso es súper importante de analizar antes de calcular, chicos. Y nosotros sabemos que en la potencia teníamos dos formulitas. Que el trabajo partido en el tiempo. ¿Por qué vamos a usar esta y no fuerza por velocidad? Porque en este caso me están dando tiempo. Pero nosotros también sabemos que el trabajo era fuerza por desplazamiento, ¿sí? Y tenemos fuerza y en este caso el desplazamiento es igual a la altura. La diferencia es que se está moviendo verticalmente. Entonces, partido en el tiempo. Entonces la potencia en este caso va a ser igual a 91 newton por 2 metros dividido en 7 segundos. Para la gente que está haciendo los cálculos, esto 91 por 2 dividido en 7 es igual a 26 watts. ¿Sí? 26 watts.
Entonces, fíjense, en este caso, súper fácil, llegar y aplicar la formulita. ¿Con qué teníamos que tener claro? Esta parte, que trabajo partido en tiempo, pero nosotros también sabemos que trabajo es fuerza por distancia, ¿ya? Entonces, en este caso, la potencia es de 26 watts, ¿ya? Espero que le haya quedado claro. Vamos a ver qué van diciendo C, ¿ya? Muy bien. ¿En qué ejercicio? Chicos, porque en este caso no quiero que se confundan con el tema del coseno. ¿Por qué no se ocupa del coseno? Porque por lo general en la PSU se dan ejercicios en donde el desplazamiento va en la misma dirección que en este caso, por ejemplo, la fuerza. Ya en este caso dice, ¿cuál es la potencia mecánica de desarrollar levantar un cuerpo de 91 newton, una altura de 2 metros y el tiempo? Entonces, en el fondo, lo que me está diciendo, chicos, supongamos que ya. Esto del vaso no se ve muy bien, pero a ver, acá hay un control. Lo que me está diciendo es que alguien, supongamos que yo estoy parada, ¿ya? ¿Qué es lo que se está haciendo? Dice, ¿cuál es la potencia mecánica de desarrollar al levantar un cuerpo? Para levantar el cuerpo, lo ideal sería que la fuerza fuera vertical. En este caso, la idea es que yo me pare y la hago vertical, ¿cierto? Y la fuerza está vertical, ¿sí? De 91 newton. Lo único que están diciendo es que yo estoy aplicando una fuerza de 91 newton para levantar esto 2 metros, o sea, de aquí hasta 2 metros. Si el tiempo que yo empleé en hacer esto, me demoré 7 segundos. En el tema de la PSU, por lo general, siempre se usa con que la fuerza va en la misma dirección del desplazamiento. Porque yo se los presenté como el coseno de algo, porque el caso que nosotros estudiamos para la PSU es un caso puntual, pero no es el único, ¿ya? Miren, fíjense, si yo aplico una fuerza totalmente vertical en el control, yo lo puedo subir, pero si no fuera vertical y fuera como con un ángulo, igual yo le estoy haciendo un trabajo mecánico, ¿ya? Es para que no se queden con esta idea de que trabajo fuerza por desplazamiento, porque para la gente que en algún momento llega a la universidad, después es un caos ver esto del coseno con el seno, ¿ya? Yo puedo realizar un trabajo mecánico si mi fuerza tiene un cierto ángulo, pero idealmente para que el trabajo mecánico sea como lo más eficaz es que esta fuerza sea siempre en la misma dirección que el desplazamiento, ¿ya? Sí, chicos, ¿a alguien le queda ahí una duda que no entiende por qué cuando ves constante? A ver, chicos, cuidado con eso. Cuando la velocidad constante, el trabajo es cero. Miren, vamos a analizar después un ejercicio con esto de la velocidad constante. Ya tengan cuidado con eso que de la velocidad constante y el trabajo es cero. ¿Ya? Bueno, primero respondí a la pregunta de que lo ideal, los trabajos de PSU, ejercicio de PSU, se trabaja con esto de que la fuerza va en el mismo sentido del desplazamiento. Por ende, si van en el mismo sentido, dijimos que el coseno de 0 grados es 1. Por eso no se pone ese apartado, ¿ya? Pero no se queden solo con esa idea de que siempre la fuerza va en la misma dirección que el desplazamiento. Es un caso puntual, pero no es el único, ¿ya? Ejercicio 3. Dice, ¿qué le debe ocurrir a la rapidez de un móvil para que su potencia aumente 3 veces bajo la acción de una fuerza constante? Fíjense en esto que estamos hablando acá. Dice, ¿qué le debe ocurrir a la rapidez? Si me está hablando de la rapidez y de potencia, obviamente vamos a usar esta formulita que tenemos aquí. Potencia dijimos que era velocidad por fuerza o fuerza por velocidad, ¿cierto? Ya dice, ¿qué le debe ocurrir a la rapidez? ¿Qué le tengo que hacer yo a esta rapidez para que la potencia aumente 3 veces bajo la acción de una fuerza constante? ¿Qué significa fuerza constante? Que este valor no va a variar, va a ser siempre el mismo. Fíjense, es súper importante tener en cuenta que yo sepa, en este caso, potencia con velocidad son directamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Supongamos, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que, como la fuerza es constante, supongamos que la fuerza es 10. ¿Ya? Inicialmente la velocidad es 3. Esto me va a dar 30. Si la fuerza es constante, va a seguir siendo igual. ¿Qué pasa si yo ahora multiplico por un número más grande? 4. Me va a dar 40. Significa que si este numerito de la velocidad aumenta, la potencia, por ende, también va a aumentar. Eso significa con que son directamente proporcionales, que si una variable aumenta, la potencia, en este caso, la velocidad también aumenta, o viceversa, si la potencia disminuye o la velocidad disminuye, la potencia también. A eso se refiere con que sean directamente proporcionales. Entonces, si yo quiero que la potencia aumente 3 veces, por ende como son directamente proporcionales, voy a tener que hacer que la velocidad aumente 3 veces.
Entonces, en este caso, la alternativa correcta sería letra D, ¿ya? Para la gente que le queda duda con esto de directamente, inversamente proporcional, voy a hacer un ejemplo. X es igual a A partido en B. En este caso, supongamos que una formulita, no le puse velocidad, tiempo para que no nos confundamos. Pero en este caso, por ejemplo, la X, supongamos que es una magnitud física, es directamente proporcional con A e inversamente proporcional con B. ¿Qué significa? Si yo analizo X con A, si una aumenta, la otra también aumenta, o viceversa, si una disminuye, la otra también disminuye. A eso se refieren que sean directamente proporcionales. Ahora, si yo analizo X con B, son inversamente proporcionales. Si una aumenta, la otra disminuye, y viceversa, si la otra aumenta, la otra disminuye. A esto se refiere con directamente e inversamente proporcional. Como velocidad y potencia en este caso eran directamente proporcionales, si yo quiero que la potencia aumente 3 veces, tengo que hacer que la velocidad aumente también 3 veces, chicos. ¿Sí? Espero que eso haya quedado claro. Entonces, ejercicio 3, alternativa D. ¿Sí? Sí, rapidez no es lo mismo que velocidad, ¿sí? En este caso cuando hablamos de rapidez, por ejemplo, miren, yo les voy a hacer un caso de diferencia. En este caso, por ejemplo, mi rapidez es de 5 metros partidos por segundo. Eso es un escalar, porque solamente estoy dando el número, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia en que yo hablé de velocidad? La velocidad es 5 metros partidos por segundo, pero tengo un sentido y una dirección. Por lo general le ponen unitongo. Eso hace sentido que me estoy moviendo en las X positivas, ¿ya? Y le doy un signo positivo. ¿Qué pasa ahora si me muevo para el otro lado? Me estoy moviendo con menos 5 metros partidos por segundo. Y ya estoy hablando de velocidad, disculpen, un vector, porque estoy señalando, además de este módulo, estoy señalando mi sentido del movimiento. Ya. Ejercicio número 3, espero que le haya quedado claro. Varios dijeron letra D, ¿sí? Vamos con el ejercicio 4. Y acá vamos a ver esta parte de qué pasa cuando la rapidez es constante, ¿ya? Quiero que se fijen en algo, porque ahí veo que hay como confusión un poquito con eso. Entonces dice, se desea que un ascensor de masa igual a 1000 kilogramos suba con una rapidez constante. ¿Qué significa que suba con una rapidez constante? Que no en un tramo vaya más rápido y después un poquito más lento, o más lento y después más rápido, sino que su velocidad siempre, a medida que se está moviendo, sea siempre igual. Dice, ¿cuál es la potencia mínima que debe tener el motor a instalar? ¿Qué significa, chicos, que su velocidad sea constante? Recordemos que en un movimiento con velocidad constante, como su aceleración es 0, ¿ya? Eso espero que lo tengan súper claro cuando vimos los tipos de movimiento. Entonces, si la velocidad, en este caso, me está diciendo, primero que todo, que si la velocidad es constante, nosotros sabemos al tiro que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme y esto implica que la aceleración sea 0, ¿ya? Eso es el primer dato que me está dando. Bueno, aparte me dice que la masa del ascensor es de 1000 kilogramos, ¿sí? 1000 kilogramos. Suba con una rapidez constante. Acá se me olvidó ponerle, ya sabemos que es constante, pero ¿de cuánto? De 0,5 metros partidos por segundo, ¿sí? ¿Y qué potencia? Tenemos que calcular la potencia, ¿sí? Debe tener el motor a instalar. ¿Qué significa esto, chicos? Si yo quiero calcular, en este caso, potencia, me está hablando con velocidad, así que lo más probable es que yo use la fórmula de fuerza por velocidad. Entonces, está en mi incógnita, tengo la velocidad, pero ¿qué fuerza utilizo? Esto es súper importante porque fíjense lo que pasa acá. Tengo que ver qué fuerza, qué valor pongo acá. En este caso, chicos, como el movimiento es vertical, si yo hiciera, supongamos que es el ascensor. Este es el ascensor, voy a cambiar ahora de color. ¿Qué fuerza es presente ahí en el ascensor verticalmente? Siempre sí o sí está su peso, no se confunda, le voy a poner peso escrito para que no se confundan con la P de potencia. Y para arriba en este caso tenemos esta fuerza F que no conocemos, pero que nosotros queremos conocer, esta fuerza necesaria para que esto se mueva, ¿ya? Eso es lo que me está pidiendo. En este caso, esa F corresponde a esta que está acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque la potencia hace referencia a... Acá me dice, ¿qué potencia mínima debe tener el motor a instalar? El motor lo único que va a hacer que esta fuerza aplicada aquí haga que el ascensor se mueva con esta velocidad constante. Entonces, esta F pertenece a esta fuerza, ¿ya? Entonces, si yo hago la sumatoria de fuerzas, como lo vimos en la parte de la sumatoria de fuerzas, nosotros sabemos
que la sumatoria de todas las fuerzas, la fuerza neta, es igual a la masa por la aceleración. Pero fíjense, si se mueve con velocidad constante, ¿cómo es su aceleración, chicos? 0. Entonces, cuando llego a las sumatorias de fuerzas, en el eje Y, en este caso, ¿qué tengo? Tengo dos fuerzas en distintos sentidos, entonces una va a ser positiva y una negativa. La F apunta hacia arriba, así que esa va a ser positiva, menos el peso, le voy a poner menos peso, es igual a masa por aceleración, pero como la velocidad es constante, ¿qué dijimos nosotros? Que la aceleración es 0. Entonces, m por a en este caso se me hace 0, o sea que esto es igual a 0, ¿ya? Ahora, entonces fíjense, ¿por qué me dice esto de velocidad constante? Para que esto se me haga 0. Entonces, en el fondo, esta fuerza tiene que ser igual al peso. ¿Y cómo calculo yo el peso de algo? Como su masa por la aceleración de gravedad. La masa en este caso del ascensor es 1000 y la aceleración de gravedad es 10. Y 1000 por 10, 10.000. O sea que la fuerza igual al peso es 10.000 newton. ¿Ya? O sea, esto es súper importante. Un compañero delante lo mencionó. Para que algo se mueva, la fuerza que se debe aplicar mínima tiene que ser igual a su peso. Si esta fuerza fuera menor a su peso, chicos, imagínense, si a mí alguien me quiere tomar en brazo y aplica una fuerza menor a mi peso, no me va a poder tomar en brazo. Pero si aplica una fuerza igual o mayor a mi peso, sí va a poder moverme. Lo mismo para el ascensor. Entonces, la potencia de en este caso, de este motor, tiene que realizar esta fuerza que sea el igual al peso. Es la mínima fuerza que debe realizar. Si no realiza esta fuerza mínima que es igual al peso, no va a poder levantar el ascensor. Y con una velocidad de 0,5. ¿Ya? 10.000 por 0,5 es 5.000. Pero esto está en sistema internacional. 5.000 watts. Y fíjense cómo están las unidades de medida. HP son caballos de fuerza. Lo que pasa es que están en inglés, que significa horsepower, ¿ya? Pero espero que le haya quedado claro esto, que alguien me preguntó por el tema de cuando la velocidad es constante, ¿ya? ¿Qué pasaba con el tema del trabajo? ¿Sí? Entonces, fijémonos, este es un caso en donde queremos que algo se mueva con una velocidad constante. Lo único que implica es que su aceleración es 0, ¿ya? Espero que le haya quedado claro esta parte de aquí, que fuerza menos peso igual a 0. ¿Y por qué se debe aplicar una fuerza igual al peso, chicos? Ya, espérense. Recuerden que es igual, potencia igual a 5.000 watts. Vamos a hacer la transformación. Quiero ver si hay algunas caballos de fuerza. Quiero ver si hay alguien tiene alguna duda antes de hacer la transformación de unidades. Perdón. No. Vamos al chat. Caballos de fuerza, sí. Bueno, alguien estaba preguntando que era HP y son horsepower. Entonces, fíjense, en este caso, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió que mi potencia, porque todo estaba en sistema internacional de medida, fíjense, metros partidos por segundo, kilogramos, la fuerza la medimos en newton, nos dio 5.000 watts, ¿cierto? Ese fue el cálculo que hicimos nosotros, 5.000 watts. Ahora, ¿cómo alguien hace la transformación? Hay gente que tiene otros métodos, pero un caballo de fuerza, esto es súper importante y lo tienen que anotar por ahí, es igual a 746 watts. ¿Ya? Lo tienen que anotar. ¿Yo qué es lo que hago para hacer la transformación? Siempre anoto lo que quiero transformar, que en este caso son 5.000 watts. ¿Ya? Como es una sola variable, yo voy a multiplicar solo una fracción. Si acá el watts está arriba y yo quiero que se me vaya, pongo los watts acá abajo. ¿Y qué quiero que me aparezca en vez de watts? En este caso, HP o caballos de fuerza, horsepower, ¿cierto? Y nosotros sabemos que un caballo de fuerza es igual a 746 watts. Entonces ahí tengo que hacer la operación matemática. 5.000 por 1 dividido en 746, como dijo un compañero, es igual a 6,7 horsepower. ¿Por qué? Porque fíjense, se me va... Esa es la idea de que si este está arriba se ponga este acá abajo, porque simplifico watts y me queda solo caballos de fuerza. Alternativa correcta, letra E. ¿Sí? Ahí quedó entonces para algunas personas. ¿Sí? Vamos entonces, estamos como justito en la hora con nuestra pregunta de desafío de la Universidad Mayor. Entonces vamos a agradecer a la Universidad Mayor por ayudarnos en este proceso de la PSU. Entonces vayamos a nuestro último ejercicio, que ya involucra un grafiquito. Dice, una fuerza resultante F
actúa sobre un carro en movimiento rectilíneo en la dirección y sentido de su velocidad. La magnitud F varía con la posición de la partícula, de acuerdo con el gráfico presentado a continuación. ¿Cuál es el trabajo realizado por F cuando la partícula se ha desplazado desde 0 a 3 metros? Entonces me está preguntando cuál es el trabajo realizado por esta fuerza. Me está preguntando, entonces mi incógnita, vayamos anotando. ¿Qué es lo importante del enunciado? Me está preguntando sobre el trabajo. Esa es mi incógnita, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Que se ha desplazado desde 0 a 3 metros. Porque fíjense, aquí la gráfica empieza en 0 y termina en 3. ¿Qué significa eso? Que voy a tener que usar todos los datos, pero perfectamente me podría haber dicho cuál es el trabajo realizado por la fuerza F cuando la partícula se ha desplazado desde 0, por ejemplo, hasta 2. Y ahí solamente tendría que tomar esta parte del gráfico, ¿ya? Pero como dice, desde 0 hasta 3 yo considero el gráfico entero. Eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. No siempre es todo el gráfico, sino de repente te pueden preguntar solo por un intervalo más pequeño, ¿ya? ¿Qué les dije yo? Les dije, cuando tengamos un gráfico de fuerza en desplazamiento, dijimos que el área representaba el trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Calcular el área. Ahora, fíjense, en este caso tenemos un rectángulo, entonces este va a ser el área 1. Acá, cuando pase esto, que no es una figura conocida, yo la separo en figuras, por ejemplo, acá transformé un triángulo y otra figura conocida. Entonces, este va a ser el área 2, este va a ser el área 3 y este es un triángulo, el área 4. Y después, si yo sumo todas las áreas, voy a obtener el trabajo total, que es lo que me está pidiendo. ¿Ya? Entonces, vayamos primero con el área 1. El área 1, en este caso, parece ser un rectángulo. ¿Y cómo me quedaría? Base por alto. En este caso, la base es 1. Fíjense, va de 0 hasta 1. Sería 1 por la altura, que va de 0 hasta 5. O sea, 1 por 5. ¿Sí? Y 1 por 5 es 5. ¿Ya? Vayamos con el área 2. El área 2. También lo hice como un rectángulo y va de 1 hasta 2. ¿Cuántas unidades hay ahí? Una sola, ¿cierto? Entonces también es 1 la base. Y la altura es de 0 también hasta 5. O sea, también es 1 por 5. Acá 5 otra vez. Vayamos con el triángulo que está acá arriba que marqué como 3. O sea, el área 3. ¿Cómo es la fórmula de un triángulo? Base por altura, pero dividido en 2. Fíjense, la base va de 1 a 2 igual. Por ende es una unidad, 1. Pero ahora la altura va desde 5 hasta 15. Desde 5 a 15, ¿cuántas unidades tenemos? Tenemos 10 unidades. Entonces, base por altura y dividido en 2. 10 por 1, 10. 10 dividido en 2 es 5. Y me falta solo calcular el área del 3, que es este triángulo, disculpen, el área del 4, que es este triángulo que está acá al final. ¿Cómo es la base? Va desde el 2 hasta el 3. Esa es la base, ¿cierto? Entonces también tiene una unidad, pero la altura va desde el 0 hasta el 15, o sea, 1 por 15, y como es un rectángulo, es base por altura dividido en 2. 1 por 15, 15, dividido en 2 es 7,5. Y ahora, ¿qué les dije yo? Que el trabajo iba a ser la suma de todo esto, ¿ya? 5 más 5 son 10, 10 más 5 son 15, ¿cierto? Y 15... A ver, tenemos 15, ¿cierto? Y 7,5. Calculen eso mientras. ¿Cuánto me daría el resultado? Me daría 22, ¿cierto? 5, letra B, que es la suma. Si yo sumo todo esto, me da el trabajo total, que es 22,5. ¿Por qué el área me dio entonces? Porque fíjense, el área de esto es base por altura y la base es desplazamiento y la altura es fuerza. Y F por la fuerza por el desplazamiento, nosotros dijimos que era el trabajo, es por eso que calculamos el área, porque el área representa el trabajo realizado. Entonces, fíjense, en este caso no es necesario que saquen el área de la figura entera. Yo puedo ir haciendo figuritas, como lo hice yo, conocidas, para poder sacar el área, después solamente las tengo que sumar. Entonces, alternativa correcta, letra B, 22,5 metros. ¿Sí? Veamos qué dijeron. Bueno, espero que le haya a la gente que vio la letra B en este sentido, en esta pregunta haya quedado claro entonces con la pregunta desafío. Entonces alguien me está preguntando ahora por las unidades. ¿Qué unidades? ¿De esta pregunta o de la pregunta anterior? ¿De la transformación de por qué dice que se fueran watts con watts? ¿Eso o nada que ver?
Bueno, voy a ver si alguien pregunta algo más, pero con eso entonces hemos terminado con las preguntas y sobre todo con la pregunta desafío. Entonces, chicos, la próxima clase, recuerden, día martes a las 4 de la tarde, igual que hoy, vamos a seguir con esta parte de energía. Sí, chicos, tienen razón. Perdón. En este caso, no, tampoco sería watts. Sí, chicos, muy bien. Pero ¿por qué watts si me está pidiendo el trabajo, no la potencia? ¿Ya? Ahí sí, tienen mucha razón. La alternativa correcta no tendrían que ser, o sea, está numéricamente, pero las unidades de medida están mal. ¿Sí? Recordemos que el trabajo se mide en joule, ¿ya? Debería haber dicho joule o newton metro, ¿cierto? Cualquiera de las dos. Pero tienen razón, está mal escrito, ¿sí? Así que, bueno, ese detalle, qué bueno que se dieron cuenta. ¿Qué significa M? Metros. ¿Ya? Siempre que está algo entre paréntesis, si por lo general son las unidades de medida. Pero sí, chicos, tienen razón. Debería haber dicho joule o newton metro, que recordemos que es exactamente lo mismo. Ya, chicos, qué bueno que se dieron cuenta de eso. Ya, entonces me voy a despedir. Espero que no le hayan, que vi allá una que otra duda. Les pido perdón por no responder siempre todo, pero es que hay que avanzar con la clase. Pero no se preocupen porque en la siguiente clase vamos a seguir con esta parte de energía, trabajo y todo, así que de a poquito vamos a ir resolviendo dudas, no se apresuren tanto. Mientras tanto, intenten hacer ejercicios sobre esto que vimos hoy día, que es trabajo y potencia, ¿ya? Pero recuerden que empezamos con nuestra nueva unidad de energía, así que para que no falten. El próximo martes a las 4 de la tarde, muchas gracias a la gente que siempre coopera positivamente a las clases, está súper atento y participa constantemente, ¿ya? Así que nos vemos el próximo martes. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.